Y listo. Pues hola a todos, bienvenidos. Un sábado más de rol. Sábado mañanero de rol. Estamos aquí listos para, pues, esta nueva aventura, continuar con esta aventura. Ya no falta muchito para que lleguemos, pues, a su conclusión. Ya vamos un poquito como por la mitad, más o menos. Así que dependerá un poco de cuántas sesiones duremos más dependiendo de los jugadores, como siempre. Pero pues ya estamos listos aquí para continuar. Y bueno, me gustaría presentar a los jugadores en orden de aparición. Tori, bienvenida. Buenas chicos, buenos días. Gracias. Tempa, bienvenida. Oli, buenos días. Dice el narrador que van a ser 40 temporadas más. Pues yo les comenté que se podía después seguir con estos mismos personajes y este mismo universo más adelante. Orc, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos chicos. Y Mirik, bienvenido. Hey, buenos días. Y pues, bueno, ya estando aquí todos presentes. Pues nomás para recordarle al público un poco qué pasó la última sesión. En la última sesión ya regresaron con el collar, de que lo lograron encontrar, se lo entregaron. Vieron el tipo después de un poco de investigar el mapa. Logró casi descifrar todo, pero había unas cosas que le faltaban. Después de estar platicando un poco con el grupo y de que aportaran cada uno sus ideas, lograron dar con logró ¿cómo se dice? Notar que las marcas que les habían parecido tenían un detalle distinto a cada una de ellas. Probaron un montón de diferentes combinaciones poniéndolos a cada uno en diferente orden hasta que lograron dar con la correcta. Entonces abrieron el mapa y pues se les reveló la ubicación es donde se encuentra esta bóveda con el tesoro más grande que jamás se haya visto, o al menos eso es lo que está prometiendo la dragona. Lo único problema es que se encuentra ubicada en el lugar más peligroso de todo el planeta, en donde hay una niebla con unos monstruos únicos y pues es bastante peligroso. Tiene la fama de que todos los que entran nunca vuelven a salir de ahí. Y pues, una vez sabiendo esto, cerraron el mapa, empezaron a hacer un plan, se dispusieron a salir para esperar y ver cómo encontrarse con el capitán y los demás. Les habían dicho que iban a volver a verse, pero pues no ocuparon ni siquiera preocuparse por eso. Parece que el capitán ya estaba rondando el lugar en donde se encontraban ellos y una vez salieron, bajó con el barco y pues volvieron a subirse a él, volvieron a llegar al Olivander. Ahí nos quedamos y vamos a continuar. Y pues, ustedes dirán, están ya arriba del Olivander, ¿qué van a querer hacer? ¿Cómo es el alrededor? O sea, estamos volando muy encima de las nubes, podemos ver bosque, agua, algo. Una vez que subieron todos, volvió a tomar altura y están apenas por encima de las nubes. No hay algo de nubes, pero no mucho, así que se puede ver el bosque por debajo. Por ahorita no se están moviendo rápido ni a una velocidad alta. Así que van algo despacio, entonces no. Probablemente van un poco más rápido que la velocidad que irían en un caballo o en una carreta. Pero no van a la velocidad que va usualmente un barco o un tren. Un poquito más lento. No sé los demás. Sempa va a ir a cubierta y va a estar apoyada en uno de los
barandales que tenga el barco viendo pues nada más el paisaje, pensando. Hmm. Por el Prepara. momento, ¿cuál es nuestro destino? ¿Vamos a hacer escala en alguna ciudad o a dónde nos dirigimos? Bueno, la dirección saben a dónde van, ya que hablaron con el capitán al subir al barco y le mostraron el mapa. Mm. Y él les comentó que conocía a un alquimista que podría crear alguna poción, mercurje o algo así que les ayudara con los peligros de la niebla. Y que se encontraba justamente de donde la mayoría de ustedes son originarios, en Kibarra. Únicamente saben que van para allá y para la capital, Newton. Ok. ¿Cómo No cuánto ujú. ¿Cómo cuánto es el tiempo de traslado? ¿Quieren preguntarle al capitán cuál va a ser la ruta y cuánto tiempo tardarán? Sí, de hecho, si en algún momento no lo mencionó, sí le dirijo la pregunta al capitán. eh, Exactamente a dónde vamos, cuánto nos demorará llegar allá. El capitán dice, bueno, nuestro destino es Newton. Es ahí donde se encuentra este amigo mío. Y pues la ruta que vamos a tomar es la costera. Iremos por todo la costa sur del continente. Nos tomará aproximadamente unos 5 días. Es la ruta más rápida, ¿Cinco ya días? que la otra es rodear y podría ser varias semanas. ¿Qué haremos aquí mientras tanto? Te sonríe y te dice, no te preocupes. Si por mantenerse ocupados te preocupa eso por aburrirte, hay muchas tareas que hacer en el Ollivander. Cork va a decir entre dientes, sí, mucho excepto robar. ¿Qué tan fuerte lo dices? Hace casi como entre un murmullo, casi como que solo tal vez se escucharía el capitán solo la palabra robar, pero no entendió lo demás. Ok, el capitán diría, sigue siendo el mismo castigo si robas, pequeño. Recuerda, aquí entre los tripulantes del Ollivander, nadie le roba a nadie. Es así como funciona, aseguras que un barco funcione bien. O dime, ¿te encantaría de hacer de sirena en el mástil del barco? No, solamente es algo triste ver que una parte de la diversión es negada. No es divertido cuando te roban a ti, ¿o sí? Hmm. Muy bien, aunque si algún día espera, no sé, una buena partida de cartas o dados, estaré ansioso de poder quitarle el dinero de manera honesta si es que así lo desea. El capitán sonríe y dice, en esas hay forma de hacer trampa, pequeño, pero ¿qué tal una partida de ajedrez? Quizás en alguno de esos días podríamos tener una. Mm, no soy mucho de ajedrez, todas las piezas me parecen similares e iguales. Él niega con la cabeza y dice, un buen ladrón sabría la diferencia entre cada una de esas. Uy, ya van a enchilar a Cork. Nada más se le queda viendo al capitán así con los ojos entrecerrados y dice, déjeme disculpa. Y se va a llevar del equipo, ¿quién sería como entre el más intelectual o que sepa jugar ajedrez? Le dejo No esa me respuesta a los mire del a mí. equipo.
Se llevaría pues tanto a Mir o a Sempa para decirles que ocupo práctica y pues que vayan como una galera a jugar ajedrez. ¿Con qué se tira para ajedrez? Dame un Nada segundo. más para saber cuánto tengo. Creo que sería como juego de manos, ¿no? No. O inteligencia. Sí, sería más bien una tirada de Sí, inteligencia ajá. y si alguien tuviera competencia en ajedrez, podría sumar su bonus de competencia, si no, por inteligencia. Ujú. Pura inteligencia. Si fuera sabiduría, te podría ayudar, pero solamente tengo 4 en inteligencia. Yo tengo un bonus de -1 a inteligencia. No cuentes conmigo. No, no. Bueno, digamos que Cork se va y se encierra en un cuarto a estudiar y aprender lo que son las piezas de ajedrez para después cerrarle la boca al capitán. Se va a su cuarto a intentar intimidar a las piezas para que funcionen bien. No, siempre. Espérame tantito. Ujú. Pues parece que Cor va a estar ahorita aprendiendo a jugar ajedrez. Le pegaron en el ego. ¿Qué van a estar haciendo los demás? Pues si la opción de estar 5 días ahí está como que por ahí puesta. Definitivamente Mirik no se va a poner a jugar ajedrez. Tiene la inteligencia suficiente apenas para saber que las piezas no se comen. Pero eh, pero, pero tal vez sí se va a procurar algo más acorde con él. Va a donde Sori y le llega a comentar. Bueno, parece que estaremos algún día encerrado por aquí. Ah, Quisiera hacer práctica, algunos duelos de práctica, algunos sparring de práctica. No quisiera oxidarme estando aquí sin hacer nada. Sori probablemente está por ahí sentadilla en alguna caja afilando su hacha, pensativa, mientras veía su reflejo distorsionado sobre el acero oxidado del arma. Cuando escucha a Miri que como que vuelve en sí y dice, sí, claro. 5 días. A veces olvido lo lejos que está Kubarra del resto de Eberron. Sí, claro, ¿por qué no? Un poco de práctica amistosa nos ayudará a mantener la mente ocupada y los músculos estirados. No sea que en esta lata de sardinas nos entumamos un poco. Igual nos ayudará entre hacer las tareas del barco. No creo que el capitán quiera llevarnos de gratis después de todo. Seguro querrá tenernos aquí como sus pequeños esclavos temporales. Bueno, ya somos su conejillo de India. No creo que seamos esclavo, aunque dada la circunstancia, no me sorprendería. Pues va, Sori está dispuesta a hacer el duelo de entrenamiento. El tiempo que podamos. Bien, el día aún no ha avanzado demasiado. Quizá ya cuando terminemos los deberes en el barco, ya un poco más tarde en el día. Por cierto, ¿dónde están los druidas? Sori le dice, sinceramente no lo sé. Supongo que no se sienten muy bien en este lugar, lejos de la naturaleza y los animales.
tengo entendido que les agradan mucho esas cosas. En algún punto volteé a ver, ve a Senpa por ahí apoyada en la barandilla del barco. Volteé a ver un poco más alrededor. Tal vez el gato está un poco refundido en alguno de esos lugares donde los gatos suelen esconderse para dormir. Este, bien, mucho tiempo. Creo que será mejor ponernos a hacer algo para matarlo. Pues luego de afilar su hacha un rato, Sori pues se va a tratar de hacerse a sí misma útil y ver si la necesitan o puede apoyar en algo en el barco, tipo mover cajas o fregar pisos, alguna tarea física que no demande demasiado esfuerzo mental, dado que va a estar distraída todo el rato. Y pues el capitán les dice que pueden ya sea limpiar la cubierta, asegurarse en la parte de abajo que los cañones y las balas estén bien fijas, que no vayan a estar saliendo volando, porque pues eh, el barco es más veloz y demás, y pues no hay que evitar accidentes. También si gusta cualquiera puede ser ayudante de cocina. Asegurarse que los barriles que traen no anden sueltos. Tareas básicas. De repente también pide que y bajen las velas para asegurar que estén en buen estado. En esencia ya son decorativas, pero hay que mantener la tela sana, que no se dañe. Pues en general son las tareas que van a estar haciendo en el barco, así que a menos de que me digan que quieren hacer algo específico durante esos 5 días, pues no, no va a pasar realmente nada. Mucho tal vez Cork sí va a estar entre esos primeros días ayudando en cocina con el cocinero y preguntándole a él si él sabe más sobre ajedrez. Cuando le preguntas si sabe de ajedrez, él te va a decir, oh, bueno, un poquito, pero ¿por qué el interés? No me digas que quieres Ah, retar al capitán pequeño, azulito, ¿cómo se llamaba tu especie? Cobalt. Ah, eso. Perdón, es que yo cocino, no sé de las diferentes especies, razas y todo eso que hay allá abajo. No importa, pero sí, deseo retar a su capitán. Básicamente es cosa de recuperar mi orgullo. Honestamente, su capitán tiene una lengua bastante afilada. Él empieza a reírse fuerte y profundo y dice, oh, créeme, no es la lengua solo lo que tiene afilado. Deberías de preocuparte también por muchas otras cosas. Créeme, no te conviene, a menos de que quieras perder absolutamente todas tus... Como ladrón tengo que recuperar mi orgullo y sobre todo hacerle ver que no soy alguien mediocre. Oh, créeme, si te considerara alguien mediocre, ni siquiera te dirigiría la palabra. Pero te coge de hombros y dice, tú sabrás. Si quieres, puedo enseñarte un poco de ajedrez. No soy muy bueno, pero al menos sé cómo se mueve cada ficha. Eso sería de gran utilidad. Las instrucciones y enseñanzas básicas son de mucha ayuda. Con la práctica puedo ir mejorando. Me la siente con una cosa y dice, bien, cuando terminemos de preparar comida y hay algún de tiempo libre,
enseñaré lo poco que sé. No se diga más, empecemos. Y Cork se va hacia la cocina empezando ya sea a pelar pues patatas, zanahorias, a lo que el chef necesite. Senpa también. Senpa también ayuda con la cocina. Sí. Ok. Pues, pues sí, Miri y Sori les pregunto, ¿van a estar eh, practicando diario el combate? ¿Esgrima? Pues sí, sí, un ratito, ya sea por las tardes o por las mañanas y pues, el resto del tiempo ayudando con las tareas del barco. Sí, de las áreas del barco, tal vez Mirik ayudaría con las cuestiones que sean más bien algo como físico de resistencia. Ya labores un poco más bruscas. Ya por las tardes, practicarían sus habilidades de esgrima, con Sori probablemente tomarían un par de palos prestados. O porque no creo que haya remos por ahí. No hay mucha agua cerca. Pero pues sí algún objeto contundente o de madera para que la práctica sea un poco menos letal. Este, y pues sí, en eso se pasaría los días, Mirik. Va, que va. Pues el capitán nos recogió el primer día como eso de pasado al mediodía. Para cuando llegaron el anochecer, una vez que se fijó rumbo y todo eso, empezó a acelerar poco a poco el barco, ir más rápido hasta llegar a su velocidad tope. Y para llegar, cuando llegó la noche, vieron que estaban atravesando el bosque de la parte sur de Silargo y aproximándose hacia las montañas que dividen a Silargo de Dargun. Después de ese primer día, al amanecer ya habían pasado un poco las montañas, estaban acercando hacia el otro bosque, lo veían ya a la distancia. Parecía un gran mar verde junto al mar. Y para cuando llegaron al atardecer del segundo día, empezaron a ver a la distancia algo muy peculiar. ¿Alguno de ustedes se había acercado lo suficiente como para ver el muro de niebla de las tierras enlutadas? De lo que antes era Siré. No. Senpa, Mirik, No. Sori. ¿Dices en el pasado o ahorita? No, en el pasado, o sea, el pasado de su personaje. ¿Alguna vez? Pues digamos, ya ves que Sori tiene el trasfondo de veterana mercenaria. Probablemente alguno de sus viajes o misiones, tal vez antes de. Pregunto, ¿ya estamos cerca de Cubarra o estoy lejos de? De Kubarra todavía están lejos. Todavía quedan unos 3 días de viaje. Pues digamos que sí, que en alguno de sus viajes antes de conocer a la party, la compañía a la que pertenecía Sori llegó a pasar no muy cerca, pero a verlo alcanzar a lo mejor de lejos en el horizonte y contar historias aterradoras acerca del lugar maldito o algo así. Ok, va. Sí, pues, en el caso de Mirik, pues no, más bien, por lo general la pasaba en los territorios de la gente de su tribu. Este, mm, Quizás llegó a escuchar historias del lugar, dado que de las tribus de hombres lagarto, la de los caminantes crepusculares, pues son los como que un poquito más tolerantes hacia las otras especies. Entonces, dado a estas tratos con otros humanoides, pues le llegaron historias y así, pero pues realmente Mirik nunca había salido de sus pantanos. Sí, pues, va que va. Pues la imagen que empiezan a ver es algo que Sori a lo mejor ya había visto a lo lejos alguna vez. Más bien que ya vio a lo lejos alguna vez. En esta ocasión se ve un poco distinto por el color naranjoso, rojizo, dados del atardecer.
Pero lo que empiezan a vislumbrar frente a ustedes es un muro gigantesco de niebla de varios kilómetros de altura. El cual pareciera que se dirigieran hacia él. Pero conforme se van acercando, ese muro se va haciendo más y más y más grande. Hasta que hacia lo que sería a su izquierda de ustedes, de cómo van volando en el barco, cubre prácticamente toda la vista. No se acercan tanto a él. Han de estar a un kilómetro más o menos de distancia. Van volando ahorita sobre el mar. Con las últimas luces del día se alcanza a distinguir. Y se ve esta neblina grisácea, oscura, ahorita un poco teñida en los tonos naranjosos del atardecer, de las últimas horas del día. Tírenme una percepción. Se cortó que tiremos, ¿qué? Una percepción. Según yo ya tiré, nada más estoy esperando a que caiga el dado. A mí me parece que salió 15. Ah, perfecto. Bueno, 11 en el dado más 4 que tienes de bonus. No más falta Cork. Dijo que iba al baño. Ok. Bueno, igual no es. No sé. No se va a morir por no tirar. Aún. Están ahí. Y una vez que la luz del sol se fue por completo. Llama su atención algo dentro de la niebla. No parece que vaya a salir, no parece que lo ¿Solo a vaya a mí se me está atacar. cortando? No sé. Creo que sí. Creo que sí. Yo escucho muy bien. Sí, yo también oigo bien. Creo que soy yo, espérame. Sí. ¿Patata? Patata. Sí, creo que era yo, perdón. No pasa nada. Digo, les llama la atención algo la niebla a los tres. Los tres lo ven. Pareciera ser una silueta de algo que va volando grande en su interior. De repente la logran vislumbrar entre la niebla porque pareciera que hubiera alguna especie de tormenta eléctrica. Y cada vez que hay algún rayo, ven esta silueta volando. Pareciera que va a la par del barco, siguiéndolos. Y ustedes saben que ahorita van a máxima velocidad del barco y que pues este barco es prácticamente la cosa más rápida que hay. Así que sea lo que sea que está volando ahí dentro, vuela bastante rápido también. Se po- Creo se- que tenemos compañía. ¿El capitán está ahí por ahí cerca? Y el capitán está dirigiendo el barco. En cuanto me doy cuenta, si le pregunto al capitán, capitán, ¿qué es esa cosa? El capitán le señalas la cosa. Ujú. El capitán voltea, lo ve, dice, probablemente es alguno de los monstruos, aberraciones que hay ahí dentro. No se preocupen, nunca salen. Solo están probablemente a la espera de que nosotros entremos. Ya se cansará y se retirará. No se preocupen. Aún no se preocupen. Eso no deja mucha Eso, seguridad. eso significa que estemos preparados para una guerra.
El capitán asiente y dice, pues sí, al final de cuentas vamos a ingresar a esa niebla. En algún momento más adelante. Por ahorita no. No se preocupen. Pues supongo que deberíamos de irnos preparando si vamos a entrar a la niebla en algún momento, ¿no creen? Así parece. Nunca me había topado con algo así. ¿Cómo deberíamos prepararnos para esta clase de cosas? Volteo a ver al capitán. El capitán le dice, bueno, para uno como esos, yo diría que lo mejor sería prepararse para correr y buscar alguna cueva, algún algo donde esconderse. Hmm. Si pudiéramos volar aparte del barco sería muy conveniente, pero no tenemos tales habilidades. Pensando en que todavía le falta para poder hacer eso. Este, mm, no sé, ¿qué podemos hacer? Posiblemente podamos atacarlo, dispararle con flechas. ¿Hay alguna especie, no sé, de paralizante o veneno aquí en este barco que podamos usar? Tal vez con eso tengamos algo de tiempo para escapar de esa cosa. Ataques a distancia. Mm. Capitán, ¿este barco tiene cañones funcionales? Y dice, sí, todos y cada uno de ellos deberían de estar funcionales. ¿Ya había enfrentado antes a una cosa como esta? Él niega con la cabeza. Dice, no, la última vez que estuve en esos dominios fue fue antes de la cortina de humo. Antes de que pasara todo lo que pasó. Comprendo. En todo caso, si no llegáramos a ver en la necesidad de enfrentar a esa cosa, eh, deberíamos aprovechar la distancia que no compran la arma de fuego. Y pues ya dice, sí, probablemente sea la mejor opción contra esas cosas. Supongo entonces que habrá que mantener los ojos abiertos y los oídos preparados. El capitán asiente. Dice, sí, así es. Y una vez cuando ingresemos a esa niebla, será mejor que todos estén lo más, ¿cómo decirlo? Abusados posibles, lo más que jamás hayan estado en su vida. Probablemente nunca estén en un territorio tan peligroso, a menos de que vuelvan a ingresar, claro. Mm. Mirik se va a sentar por ahí, tal vez encima de un barril o una caja. Va a calmar los nervios afilando su espada. Cork, por su parte, va a ir alistando su ballesta con flechas. Muy bien. No es como que vayan a entrar ahorita, pero válido. Pues Más ya. vale prevenir. Ujú. ¿Qué ibas a decir, Cork? No, más vale prevenir que lamentar. Ok. Pues ya se hace más de noche.
Eh, van a toda esa noche y todo el restante día van a ir bordeando las costas de las tierras enlutadas. Va a ser un día completo que tengan ese muro a un costado. Probablemente para cuando despierten ya no, más bien cuando despierten, ya esa silueta ya no los va a estar siguiendo. Y pues ya después de ese día entero, vuelven a ver costa, costa segura, costa sin niebla. Cuando van llegando allí, el capitán les dice, bueno, estamos llegando al territorio de Valenar. No tienen problemas ahí, ¿verdad? No los están buscando. Voltea a ver a sus compañeros para ver si recuerdan si hicimos algo mal o si él metió a su grupo en un problema. Senpaz va a encoger de hombros, va a intentar hacer memoria, ¿recuerdo algo? No, a menos de que ustedes me digan que quisieron causar algo ahí, algún robo o algo así, que tuvieron que salir para que las autoridades no los encarcelaran. Eh, no. Pues Mirik, hasta donde recuerda, no ha tenido problemas ahí. Probablemente nunca ha puesto un pie en ese lugar. Saben que es uno de los países, que es el país que, ¿cómo se dice? Fronteriza con Quebarra hacia el sur. Pero pues más allá no es necesario que fueran. Probablemente porque tendría que ir a algo específico allá. Porque para, ¿cómo se dice? Llegar hacia el oeste del continente, pues tienen que rodear por la parte norte. Y pues Valenar está hacia el sur, a menos de que tomen algún barco y navegaran por donde han estado cruzando ahorita el mar volando. La mejor opción o los caminos son a tierra son por el norte, rodeando las tierras enlutadas. Así que, por eso les digo, a menos de que ustedes me digan que fueron, hicieron algún trabajo ahí que salió mal o algo así, ah, no tienen por qué tener ningún problema ahí. Entonces vamos. No, no hay problema, todo bien. Tenemos historia limpio en ese lugar. Por ahora. Dice, y así se mantendrá porque no vamos a tocar tierra. Pero igual nunca falta que quieran inspeccionar a los barcos que van cruzando. Perdón. Salud. Dice, aún aquellos que vuelan. Pues les va a llevar todo otro día cruzar casi todo el país. Cork, ¿en qué momento vas a querer retar al capitán al duelo de ajedrez? Y el capitán Pues, te va a decir que él no juega si no hay alguna apuesta de por medio. Así que, ¿qué quieres apostar? pues, ¿qué será? Pues, igual le pedirá a lo que es a Sori, lo que son, pues, las 5 monedas que había, pues, obtenido por sus escamas. Creo que anda desayunando. Creo que ya Ok. te las traías. Según recuerdo, no se las pediste a Bueno, Sori. Ajá. esa sería, digamos, como la apuesta inicial para poder enfrentarse al capitán. 5 monedas de oro. ¿A qué va? Pues el capitán te va a ver. Va a sacar de su camarote un ajedrez. Y te va a decir, ¿estás seguro de lo que quieres, pequeño Kobold? Jamás me retracto cuando he
pedido un desafío o alguien me ha desafiado. Dice, pues muy bien. Entonces empecemos el juego. Pone 5 monedas de oro. Y dice, como dijiste, esta es la apuesta inicial. Muy bien. Ok. Tiro iniciativa para ver quién es el primero en... Ok. Como es un juego, no va a ir por turnos. O sea, es una tirada por toda la partida. Ok. Tira Wisdom. Inteligencia. Pues, Wisdom. inteligencia, ¿verdad? No, Wisdom. El que ¿Sabiduría? dice Sabiduría. Ujú. Ya. Hoy -2. Qué mal. 14. El- 14 igual. Vaya que mala tirada le salió. Ok. Pues en ¿Vuelvo este a tirar? primer juego, ajá. Ajá. El capitán empieza lento, empieza leve. De repente se da cuenta de que sabes un poquito más y terminan, todavía no acaban la partida, pero terminan con la misma cantidad de piezas ya sobre el tablero. El Ujú. capitán dice, oh, vaya. Supongo que ahora tendré que ponerme a jugar en serio. Ahora sí, vuelve a tirar. Ok, ahí vamos. Ahí vamos. Quiero ver un 20. Hijo de la... ¿Qué pedo está dando los mismos números? Pero tú me ganaste por 4 puntos. No, por más. Por más. Ajá. Pues el capitán hace un movimiento de fichas. Tú mueves alguna y de repente te dice jaque mate. Ves si tiene a su reina enfrente de tu rey y a la torre por un lado. No tienes a dónde hacerte. Él toma las monedas de oro y te dice, bueno, ¿ahora qué vas a apostar? ¿Cuánto vas a apostar? Hmm. Pues Cor recuerda que obtuvo lo que fue la espada de aquel guerrero esqueleto y pues la pone como garantía o apuesta. El capitán la ve y dice, no, no, sube la apuesta. A partir de ese punto todo tiene que ser más que solo 5 monedas de oro. Él pone las 10 monedas. Ay, ¿qué será? A ver, déjame ver qué tengo en mi inventario que pueda... Vale. A ver. ¿Dónde? Ya no tengo Water Es Skin. trampa si le lanzo un Enhance Ability con el Fox Cunning. ¿Con el qué? Te escucho muy poquito. Fox Cunning. El objetivo tiene ventaja en tiradas de inteligencia. Es que no es de Es inteligencia, la, es sabiduría. ¿eh? Son tiradas de Bueno, entonces, sabiduría. entonces es la del búho. Esa le da en inteligencia, en sabiduría. Técnicamente sí sería trampa. Eso, Sempa, podría entrarle a los ajedrezazos. De que... Pues podría intentarlo después de Cork a ver si le recupero sus monedas. Ok, pues pone lo que son sus 2 dagas. ¿Para qué va? El capitán se te queda viendo un momento. Examina lo que estás poniendo. Y te dice... muy bien. Dijiste que habías puesto la espada corta que conseguiste y las 2 dagas, ¿no? Así es. Te señala tu otra arma. Dice, pon esa y entonces estará la apuesta igualada.
¿O cuál otra arma? ¿El estoque? Ajá. Ok, Cork la pone en lo que viene siendo pues ahí el barril o mesa para poder asegurar la apuesta. Pues vuelve a tirar. Ahí vamos. No ha tirado. Ah, que la chingada. Pero el capitán te vuelve a vencer. Empiezas a jugar bien. Pero de repente el capitán te empieza a comer piezas y demás. Para cuando te das cuenta, ya te volvió a hacer jaque mate. Toma las armas, las pone a un lado de la mesa junto a él. Saca una bolsa, la levanta, la empieza a pesar y la pone sobre la mesa, sobre el tablero. Y te dice, aquí hay unas 50 monedas de oro. ¿Qué lo dices? ¿Quieres seguir apostando, pequeño? ¿Quieres Pues intentar recuperar tus armas? Cork niega con la cabeza puesto que ya no tiene más que apostar y terminar dando lo que es, digamos, su ballesta y tal vez creo que como espada larga que le queda o espada de media, sería pues, ajá. Ok, cuando te niegas le dices, pues ya no traigo nada que apostar. Uh-huh. Él te dice, no estoy de acuerdo. Todas tus cosas por esto. Si ganas, te llevas el oro y tus armas de regreso. Si yo gano, me das absolutamente todo lo que traes. ¿Qué dices? Son 60 monedas de oro más tus cosas. Solo quiero pensar que Cork no trae el mapa o algo realmente importante. El mapa técnicamente no es de ustedes, así que no lo puede apostar. Al menos no con el capitán. Así es. Creo que se lo traía Sori. Cork está así como indeciso porque no sabe, o sea, quiere cerrarle la boca al capitán de una u otra manera, pero sabe que en estos momentos la suerte no ha estado de su lado. El capitán te dice que ¿tienes miedo? Pensé que eras un valiente ladrón, pero creo que me equivoqué. Quizás solo seas un cobarde. No, pues ahora sí acepta el chingado reto, pues pone su mochila pues en lo que viene siendo la mesa, va aceptando el reto. Él sonríe y dice, así me gusta. Muy bien, pues adelante, empecemos el juego. Vuelve a tirar. Que la Uh, chingada. no, pues empiezas a mover una ficha, luego otra, y ya te dice jaque mate. En 3 movimientos. Toma la bolsa, se la vuelve a guardar. Toma las monedas de oro y la guarda en la bolsa y luego ya se la guarda. Toma tu mochila. Dice, bueno, el resto de tus cosas. La apuesta era por todo. Cork solamente se va a quedar pensativo y callado por lo mal de sus jugadas. Él te va a decir, ¿qué pasa? ¿No entiendes cómo te gané todavía? Te descuida. A todo el mundo le pasa. Mm. ¿Alguno Solo de Cork ustedes quisiera estar ahí viendo
las partidas de ajedrez o solo dejaron a cualquier capitán? Sí, Senpa sí fue a ver y vio cómo lo desplumaron, por eso salió en algún momento para preparar su Enhace Ability a ver si le recuperaba al menos las dagas al pobre de Corxito. Y el capitán nada más se te queda viendo y te dice, bueno, el resto de tus cosas, sigo esperando. ¿Se lo dice a Senpa o a Cork? El capitán se lo dice a Cork. Creo. Sí, es a Cork, a ti Pues, también. pues de mala gana, pues empieza a entregarle pues todo lo que eran de sus cosas, sus objetos. Y pues una vez termina de sacar todo, te dice el capitán, ah, falta algo, no has entregado todo. ¿Tanto así? Te agacha y te dice, la apuesta era absolutamente todo. Pues humillantemente Cork pues igual se quita lo que son pues sus ropas para entregárselas al capitán. Puede que entonces venga entrando ya preparado mi Enhace Ability. Sí, ya lo puedes traer preparado. Pues ¿Lo tiro? por se tiene que tirar, Creo. que no lo he visto, pero Te lo mando. ¿Cómo lo pongo? Creo que cuando son bufos, que son a ti mismo, no se tiran, pero igual ahí revisa el texto. ujú. Sí, si es un bufo, se supone que si te da ventaja, nomás cuando haces la tirada te da la ventaja. Ah, ok. Sí, pues es eso. Y en el momento que Senpa sale. Espera, tengo. Ah, sí, lo tengo conectado. Fuck. Aquí está. En el momento que Senpa sale para preparárselo, pues se pone una plumita así como en el pelo. Lo castea y regresa. Y va a ser como de, por favor, deja de desplumar a Cork. ¿Puedo intentarlo al menos para recuperarle y que no pierda su ropita? Pues literalmente si estás entrando en ese momento, estás viendo como Porgy ya le está entregando toda la ropa, estando desnudo completamente el pequeño Colt. Y el capitán te dice, si es que quieres recuperar su ropa, ¿tienes algo interesante que apostar por ella? ¿Por sus cosas? O al menos por Pues, levanta los calzones y le dice, ¿por estos? pues realmente no tengo mucho que ofrecer. Podría tal vez prepararle algo particularmente rico en la cocina. El capitán O niega pues, con la no sé cabeza. si tenga dinero. No ¿Mande? sé si Senpa tenga dinero. Según yo, tú no has conseguido dinero. Y el único dinero que traen pues es el que les dieron eh, el capitán y la dragona para lo del viaje y que lo traes hoy. Sí, le va a decir, pues, como verás, soy una druida y terminé atrapada aquí, así que realmente no tengo mucho más que ofrecerle que tal vez una comida bastante bien preparada, mejor de lo que ha tenido, o tal vez un masaje, no lo sé. El capitán niega con la cabeza y dice, no, a mí las apuestas solo me interesan de ya sea dinero u objetos. Y tienen que ser objetos que sean de valor o ya sea para general o valor para la persona. Si quieres, igual podemos jugar una partida sin necesidad de apostar nada. Mm, pero usted es el que sabe, tiene todo para ganar y yo todo para perder. Para, menos para recuperar algo de lo que Corte ha perdido.
No quiero andarlo viendo desnudo todo el resto del viaje. ¿Usted sabe? ¿O usted si quiere? No me extrañaría a estas alturas. Y le va a hacer una miradita así como de... ¿Tiene algo especial por ver a Cork desnudo? No, de hecho, ¿Tiene cuando dices, unos kobolds? cuando dices eso, voltea a ver a Cork, te voltea a ver a ti, ves que su expresión no cambia, sigue siendo seria, calmada, y te dice, una vez que estás en la guerra, por tanto tiempo como yo, te acostumbras a ver tantas cosas que ver un kobold humillado, desnudo como está nuestro amiguito ahorita, solo es una cosa más a la lista de que viste y sin importancia. Supongo que en la guerra les hace olvidar cómo ser caballeros y tratar a las damas. Olvida que hay un par aquí. No es agradable ver un kobold para nosotros desnudo por todos lados. Además es como un hermano pequeño. Se acerca y te dice, hagamos esto, sin apuestas. Venceme en una partida de ajedrez. Y entonces te dice, no, el mejor de 3. Si me ganas 2 de esas 3 partidas de ajedrez, le regreso todas sus cosas al pequeño. Sin apuestas, sin que tú pierdas nada. Usted es un caballero tan noble. Sí, por favor. No sé qué tan buena sea y realmente solamente vi un poco de cómo jugaron, pero haré mi mejor esfuerzo. Él se sienta y te dice, bueno, empieza a acomodar las fichas. Señala el asiento. Dice, bueno, adelante. Voltea a ver a Cork y le dice, veamos si tu amiga es mejor que tú. Pues empiezo a tirarle Wisdom. Ujú. ¿Dónde tiraba? Acá está. Se me olvida que se hace invisible. Wisdom solita, ¿verdad? ¿Ande? Wisdom solita con ventaja. Ujú. Oh, 20. No, tiraste un saving throw. Es solo Wisdom. ¿cómo le tiro que no? Nomás dime cuánto tienes en sabiduría. 7, más 7. No, eso Y es en el tengo en saving throw. sabiduría más 5. Tengo 20 en sabiduría. Ok. Entonces sería un 25. Digo, porque si sale 20 natural también acá, pues no. Es la primera partida. Se siente confiado, diciendo, viendo que dices que no sabes y de repente a lo mejor no supiste bien cómo le hiciste, pero le ganaste. Y el capitán dice, wow, vaya, vaya, vaya. Parece que la madre naturaleza te dijo cómo mover las fichas. Pura suerte de principiante. Y bueno, 1-0. Vamos con el siguiente. Cruza los dedos, Corcitos, y la ganó esta vez. Te recuperas tus cosas. Ay, Por espero favor, no que sí. vuelvas a apostar. Y por cierto, el efecto del hechizo es solo para una tirada. Ah, fuck. Ah, Los siguientes 2 van normal. Ni modo, Corcito, a ver qué tal nos va. ay, que la dama fortuna te sonría. Pues, vas. Bueno, mira, una es mejor que ninguna. Vuelvo a tirar Wisdom nada más. Ujú. Y así me ventaja, qué triste. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! La dama de la fortuna si te quiere. El universo quería que recuperaras tus cosas, Corcito. Hijo de la- Pero te ganó, capitán. No, Bastardo y no feliz. quería. Están bastante cercas, van bastante parejos. De repente el capitán mueve un par de piezas. ¿Tú estás muy segura de que ya tienes la victoria? Porque tienes
con una torre vista dejas una torre lista para atacar y derribar al rey, pero nomás lo tienes en jaque. Cuando de repente el capitán mueve una ficha y dice jaque mate. Tú ves y tu rey no tiene escapatoria. De haber sabido que nada más era un turno, lo hubiera reservado para esto. Pero bueno, Pues según yo, A esa ver, de pasada al 20 natural fue el segundo dado. Sí. Pues a ver, dice, muy bien. Parece que sabes jugar mucho mejor de lo que tu amigo, así que, ¿qué tal el último juego? Veamos si el pequeño Cork te queda de exhibicionista el resto del viaje. O más tiempo, quién sabe. O si, pues, tú logras evitar que la vergüenza lo acompañe. pues considerando que en la partida anterior básicamente lo di todo, no sé qué también me vaya en la siguiente. Si no lo logro, lo siento, Corxito. Te pondré un saco de papas o algo. Pues, adelante, tira. oh. Se le bajó la moral. Ay, eso se vio muy tramposo. ¿Qué cosa? Que nada más aventaste el dado y luego cayó un 14. Eso puede ser como por el internet o la computadora, pero literalmente aquí no hay forma de hacer trampa con los dados. Aun cuando caigan, si tú los agarras porque puedes volver a agarrarlos y hacer que vuelvan a rodar, la computadora ya tiene el resultado y no lo cambia. No hay forma de hacer trampa. Pues te vuelve a Sí. vencer. A lo mejor ahora te pusiste muy nerviosa y demás. Pues ya el capitán te vence, te levanta, te estira una mano y te dice, excelente jugado, señorita. Pero una recomendación, no apuesten contra uno de los mejores jugadores del continente en esto. Pues ciertamente me dio una paliza. Aunque he de admitir que aprendí mucho y fue muy interesante jugar con usted. Si no es una molestia, me gustaría volver a repetirlo sin apuestas, por supuesto. Ya demostró que es altamente superior. Él hace una pequeña reverencia y dice, cuando quiera, yo con todo gusto le enseñaré a jugar. Incluso si usted así lo desea, pero este barco no lo conseguí por mi linda cara, ¿sabe? Se lo gané al rey de Train, quien se jactaba de ser el mejor jugador de todo el continente. No me extraña que nos apaleara. Ya ves, Cork, tienes que aprender a ver qué muerdes antes de que se te atasque la mandíbula como ahorita. Así es. Pero algún día le cerraré la boca a este capitán. No sé si te fijaste, tira con +11 para jugar ajedrez. Sí, o sea, no mames, me salió un 20 natural y aún así no pude. 2 20 naturales. En el primer 20 natural sí pudiste, el segundo ya no. Le gané una vez. Eso ya está. Eso fue más que Cork. Ujú. Pregunta, Cork, ¿qué día quisiste hacer esto? ¿Primero, segundo o tercer día? Para el tercer día. ¿Va que va? Pues ya si salen, el capitán dice, bueno, tengo que seguir dirigiendo a los hombres y a esta nave. Eh, Sigan haciendo ustedes lo suyo. Dice Cork, Bueno, tú ve a limpiar la cubierta. De mala gana va a ir a hacerlo. Y pues eres pequeño, las escobas son como para
humanoides de tamaño medio, o sea, como del tamaño de Senpa, de Sori, de Mirik. Entonces, pues sí ocupas las dos manos para poder limpiar bastante bien. Vas a pasar así el resto de los días, los 2 días restantes. Algo más que quieran hacer. Igual, Senpa, tú si quieres volver a jugar con ajedrez con el capitán en algún momento te acepta una que otra partida. Ujú. Sí, más que nada cuando lo vea que está desocupado o descansando. ¿Cómo? Que cuando lo vea desocupado. Va que va. Pues los demás, en algún punto del mediodía del tercer día, ven salir de abajo, si andan por abajo. Ven anda salir a Corque desde donde estaba jugando con el capitán, completamente desnudo, no sé si digan algo. O si estaban en cubierta cuando lo ven salir igual, no trae ropa. Mm, Pues tal vez estaba haciendo algunas labores encubierta entre los cuchicheos de los días anteriores. Y dado que Corky y el capitán mencionaron lo de su juego de ajedrez y apuestas cuando estaba más o menos al mismo tiempo que estaba hablando con el capitán el primer día, me es suficiente para asumir lo que pasó. Eh, lo miro de reojo, no con mala leche ni nada. Veo que tengo acá. Am, le volteo a donde Korg y le digo, Kobold, ven. Pues me acerco con este Mirik, pues cabizbajo, pero aceptando que pues fue mi error. De mi outfit de viajero, me quito la capa y se la estiro y se la doy. Toma, cúbrete. Le dice a Mirik muchas gracias, pero no deberías hacerlo. Yo mismo me busqué este problema. Está bien, no es un problema. Míralo como motivación extra cuando lleguemos a la ciudad. Vamos a quitarle hasta los calzones a la gente de ese pueblo y estará vestido más pronto de lo que puede decir. No se me ocurrió nada. Lo quiero mucho. Pues igual pienso que Cork se va a quedar así con la capa de Mirik durante esos últimos días, haciendo ya sea las tareas que estén asignadas. Va que va. No sé, capitán, después cuando te ve con la capa y la reconoce que es la de Mirik, no dice nada. Y en alguno de los otros juegos que tiene con Senpa, les dice, ustedes se cuidan entre ustedes, ¿verdad? Somos una familia. Y Cuando la dices, familia de mi familia también es familia. cuando dices eso, él sonríe y dice, sí, me alegra escuchar eso. Ok, creo que elegimos bien. Y pues a mediados para finalizar el cuarto día van a la mitad del a el país que está al sur de sus tierras. Y para cuando ya está amaneciendo en el quinto día, este, el capitán los despierta temprano. Ven, está apenas saliendo el sol
el horizonte. Apenas se empieza a ver los primeros rayos del sol más bien entre las montañas. No, espérenme, creo que me estoy confundiendo dónde sale el sol. No, sí, ustedes alcanzarían a ver el sol entre el horizonte de unas que otras montañas y el selva. Y el capitán les dice, bueno, ahí está, jugar. Reconocen lo que tienen enfrente, saben que ese gran bosque que se ve por donde está amaneciendo es la selva de Kibarra. Kibarra, les dice el capitán, a mediodía estaremos llegando a Neutron. Sí me voy a acercar en algún momento primero con Cork, porque pues como es más el compi con el que ahorita he estado, sí va a preguntarle que si él también es de aquí, o si solamente es de por allá donde vimos a su familia. No, le va a decir a Sempa que pues en sí nunca antes pertenecían más como por la zona de el río, entre zona montañosa y río, pero con el tiempo pues igual tanto más que nada los humanos, gobernantes, monarcas que empezaban a conquistar esas zonas, los obligaban a tener que moverse, básicamente los echaron de su tierra natal y desde entonces recuerda que siempre han sido nómadas. La historia de siempre, el poderoso contra el débil. Bueno, no sé qué tanto conozcan realmente la historia de Kibarra, pero realmente ah, los humanos y eso no desplazaron a las criaturas de ahí. Eh, Oh, yo no sé. Tienen un como tratado con unos de los grupos de ellos, probablemente con los que venga Merrick. Ah, pero como se dice, muchas veces los aventureros que buscan riquezas, porque en esta tierra hay mucho ah, estas de las piedritas que les prometieron a ustedes, las de dragón. Ujú. Entonces van y buscan mucho y a veces rompen mucho los aventureros o mercenarios esos tratados, pero generalmente no fueron desplazados, sino que simplemente agarraron algún territorio y lo hicieron como propio, pero sin realmente desplazar a los otros. Igual se puede decir que a lo mejor el grupo de Corno era muy grande y fue desplazado porque estaba sentado cerca de alguna ciudad de las que se hicieron y pues por eso los desplazaron. Pues en general, en que barra, ¿cómo se dice? Gobiernan tanto los humanoides como las criaturas como ustedes. Pues eso, y después si se da la oportunidad va a ir a molestar a Mick. Igual lo mismo. A ver, ahorita, ¿a qué locación en particular llegamos? Eh, Les dijo el capitán que a mediodía van a llegar a Neutron. Ah, Netron. Ok. Neutron, nuevo trono en inglés. Cambió las escenas al continente para que se den una idea. ¿Sí los está cambiando o no? Sí, se está Ahorita cargando, Ok. está como 98%. sí está No, cargando.
En cuanto termine de cargar, me avisan para poder decirles que ven cuál fue el recorrido que cargo. hicieron. Ok, parece que ya cargo. Pues no sé si ven el barquito aquí abajo, en la parte sur del mapa. Sí, Sí. Sobre Steel Spar. Ujú. Pues básicamente el recorrido que hicieron fue el siguiente. Que fue hacia allá. Pasamos por Wincoram hasta Ujú. llegar a las costas de Hasselholm y Coramber. Sí, de ahí se fueron hacia la parte sur a las costas de donde está el bosque de Caral. Subieron un poco hacia las tierras enlutadas, hacia sus cosas. Aquí fue donde pasaron Ajá. y vieron a la criatura. Fueron para acá. Por el mar del Kraken, la bahía del Kraken. Ajá. Ujú. Luego continuaron aquí atravesando Velanar. Eleanor, y pasamos por Ujú. Ariolan. Siguieron hasta llegar a Prestonwood. la bahía de Hader. Y ya de Ajá. ahí arribaron a Neutron. neutral. Ok. Ujú. Arribamos en Newton y vamos a ir hacia Flamenbow No, Stronghold. su destino es ahí, Neutron. Ok. Pues ya una vez ya están próximos a llegar. El capitán les dice, bueno, prepárense, me van a acompañar ustedes a ver a esta persona. No quiero quejas, quiero dudas. Quieren traer sus cosas adelante, si las quieren dejar en el barco también. Es decisión de ustedes. Te voltea a ver a ti, Korg, que te queda viendo, se acerca, te quita la capa de Mirik, se la avienta a Mirik y dice, tú, y te estampa tu mochila en el pecho y dice, vístete, no quiero que tener problemas con las autoridades por traer un kobold desnudo. Pero aprendieras la lección. Hay que saber medir tus peleas. Y no puedo salvarte siempre. Ni pudiste en esta Eso sí. ocasión, así que Es la prueba de que no puedo salvarlo siempre. Mejor que sea aquí que en el campo de batalla. En eso tienes razón. Pero algún día puede que te desplume en un juego que no sea tu habilidad o profesión. un capitán le va a decir, ¿qué parte de que tienes que aprender a medir tus peleas no entendiste? Yo no juego o peleo en un lugar donde sé que no puedo ganar. Pregunta, si dices que el capitán le regresa con sus cosas, solo sería tanto como sus armas y su mochila, pero se quedaría con la espada y las monedas de oro que apostó en un principio. Te regresa todo menos las monedas de oro. De acuerdo. Duro pero justo. Pues ya ven ahí cómo Kurt se va vistiendo, poco a poco, hasta quedar otra vez como lo recuerdan, aunque sí con la mirada algo, pues, cabizbaja por no haber podido cerrarle la boca al capitán. Y creo que probablemente en la memoria de Senpa eh, te quede marcado el recuerdo de Korg desnudo. Como establecí en un principio, son básicamente hermanos, así que es como si Aurora viera a Koda desnudo. Lo normal. No algo placentero, pero algo común. Ok. Pues
Tírenme todos una salvación de destreza. Por tú con desventaja porque te estás cambiando. Ok, a ver. ¿Tiramos Destreza. qué? Salvación de destreza. Y un Veamos. 9. Ah, me lleva. Me di un 19. Mm, Tempa un Voy a 11. relojear, no me están apareciendo los números. Deberían de salir igual el resultado en el chat. Sacaste un 19. Ujú. Ok, 17 en el dado, si mal no recuerdo. Sí, 17 en el dado. bien. Sí, aún no regresa Soli, ¿verdad? Igual cuando regrese Creo que. vemos cómo le fue. No es como que algo de que vayan a morirse. Nadie sacó un Ojo. uno natural. Y probablemente aún así no morirían. Pues una vez que les dice eso el capitán, ven como él se va y se pone a timonear otra vez. Y de repente de la nada nomás sienten como la nave empieza a caer en picada. Cork a lo mejor se acaba de poner los calzones, se estaba poniendo el pantalón cuando pasa eso. No logra mantenerse en pie, se tropieza con sí mismo y cae al suelo, no se hace daño ni nada. Nomás pues, cae un poco aparatoso al suelo. Sempa, perdón. Igual en la bahía te destanteas tantito, pero ya sea que te agarres de, ¿cómo se llama? De una de barandilla o que te agaches un poco para mantener el equilibrio y no caer, te logra sostener. Eh, y el que se mantiene mejor es Mirik en cuanto siente el barco empieza a descender. Abre los pies para tener un centro de gravedad más bajo y nomás se mueve así tantito. Y ven cómo el barco se está precipitando rápidamente hacia el agua. Ven la ciudad de enfrente. Ven un muelle, varios navíos en el muelle aparcados, unos grandes, otros pequeños, alguna que otra lanchita. Gente trabajando en el lugar. Y ustedes van a toda prisa precipitándose. Justo antes de llegar al agua, ven como el navío, el barco, el Ollivander, se endereza. Hace como si fuera como si cuando aterriza un avión, que levantan la punta y bajan la cola. Nomás sienten una fuerte sacudida cuando el Ollivander llega en el piso. Ven el salpicar del agua como se levanta mucho. Sienten caer gotas de agua sobre ustedes. Y ven cómo se detiene, se empieza a detener. Y llega y se pone junto a uno de los muelles. Y el capitán les dice, ¿no fue divertido, no lo creen? Bienvenidos a Neutron. Otra vez, otra vez. Pues para Kurt no fue divertido, sino que lo va a sentir más personal el, el que lo hizo a propósito el desgraciado capitán. Y solo lo va a ver así pues con los ojos entrecerrados de que está enojado con él. Pues ya una vez que están ahí, el capitán se acerca. Ven que les da a John el forjado, le dice unas cosas que estaba ahí con él. Nomás ven que el forjado asiente. Y el capitán se acerca con ustedes y les dice, bueno, ah, ¿listos? Está bien, acabemos con esto. Pues ven que él de un salto baja, cae en el muelle. Cuando se bajan y todo eso, pueden ver que lo que les decía el capitán, de que el Ollivander era un barco colosal para su tamaño y demás. Ven que es cierto. Al lado ven otros barcos que se ven chiquitos junto a este navío, pero que al verlos de forma individual son barcos bastante grandes.
Cork nada más los ve y dice, ¿creen que alguno de esos pertenezca de la nobleza? ¿De la nobleza? Probablemente, no lo sé. El capitán dice, alguno le dice, probablemente estos que están aquí son de la Marina Real. Así que no le pertenecen a la nobleza, le pertenecen al rey. Se voltea y te dice, no, Cork como que simplemente ignorándolo por disgusto. cuando ve eso, se acerca y te dice al oído, aquí no tengo ningún amigo que te pueda sacar de la cárcel. Y si le robas al rey, créeme, que la gente que te vean lo que llevas entre las piernas sería el menor de tus problemas. El no tener la cabeza puesta probablemente sea el mayor. Pórtate bien, Corxito, por favor. No Ah, dejaré de solo, decirte mucho durante el viaje. solo va a hacer caso a las palabras de Sempa, puesto que fue la que más trató de ayudar a Cork y pues igual, por respeto a ella. Gracias. El capitán te va a decir, oh, pero tranquilo. Mientras no le robes a ningún noble ni al rey, no debería de haber más que problemas, más que pases. A lo mejor hay una noche en la prisión. Lado bueno, te No, estoy no. enseñando un nuevo lugar al cual puedes venir y hacer dinero. Como te dije, mientras no me robes a mí, a mi tripulación o nos metas en problemas, me da igual lo que hagas, pequeño Cole. Dice, bueno, ahora díganme, hay que buscar a ese alquimista. ¿Lo siguen? Pues sí. Lo otro que ven es que llega, habla con una persona que está ahí en los muelles, trae como una tabla con un papel, ven que le dice algo al oído el capitán, mientras mete su mano en una de las bolsas del sujeto, y el sujeto ven que nomás sonríe, escribe algo y se retira. Creo que ya nos vendió. Nunca los voltearon a ver ustedes, Ah, pero igual puedes decir eso, Senpa. Quedó muy bien. sí. Mira, en lo que respecta a Sempa, ahorita son mercancía y son una llave. Nada más. No son considerados criaturas vivas con sentimientos. Son una cosa para obtener un tesoro. Y está muy enojada por ello. Wow, el resentimiento ya duró como una semana. Uy, hasta que terminen. Hasta que no se deshaga de esa marca va a seguir muy enfadada. Bueno, ¿siguen el capitán o se quedan ahí en el muelle? Viendo cómo Ah, se... Oh, pues he escuchado hablar de la ciudad, pero realmente mi tribu se mantenía en las selvas. O de pronto la gente de la tribu que llegaba a ir por cualquier razón a la ciudad fue muy esporádicamente y entre ellos no estuvo Mirik, así que definitivamente no conozco la ciudad, pero sigo al capitán, procurando no perderme. sí, también. Pues sí, pueden mover sus fichitas. Ah, sí. Oh, sí, ahí vamos. Se nos olvidó. A ver, ahí vamos. Que Cork no sé qué detrás. Así siguen al capitán.
Y nada más porque sí va a ir a... En algún momento va a ir y se va a agarrar del brazo de Mirik y va a ir pegadita. Ok. Y supongo que vamos en una siesta el gato dormido. O se quedó en el barco cualquiera. Ya me dijo que hoy no va a poder entrar, que todavía no acomoda su PC. Ah, está bien. El El capitán buen les, motor se quedó durmiendo. Ujú. El capitán les pregunta, ¿alguna vez habían estado en esta ciudad antes? Yo en particular no he viajado por muchos lugares, pero no he caído aquí que recuerde. Y bueno, No realmente. Solo historias, básicamente. dice, bueno, estos son los muelles. Y es donde pueden ser tratos tanto buenos como malos, si saben a lo que me refiero. También es un lugar donde pueden buscar mercancías o incluso si están buscando trabajos sencillos, a veces transportar mercancías es bastante bien pagado y bastante sencillo de ellas. Suena como algo que podríamos hacer para recuperar un poco la economía después. Sí. Voy viendo con voy buscando con los ojos, tiendas de armadura o tiendas de equipamiento. Como tal, Alguna que se, ujú, ujú, sí, alguna que sea particularmente ostentosa. como tal en los muelles no lo ves. Hay uno que otro Ok, letrero y algún bar, alguna que dice, ¿cómo se dice? Que es algo de pesca y así, pero no ves nada de armaduras. Al menos no hay. ok. Ok. Dice, También voy a estar buscando forjas o tiendas de armas. dice, bien, después siguen pues, eh, una residencial, una de las tantas zonas residenciales de esta ciudad. Aquí usualmente la mayoría de los que viven son las familias de los marineros y alguno que otro desdichado que por una razón decide. No les recomiendo mucho buscar una casa en esta parte de la ciudad, a menos de que vayan a dedicarse a vivir de los muelles. Mientras van pasando, pues hay gente en las calles, caminando, llevando cajas, mercancías, o simplemente por ahí, o en alguna que otra señora caminando con a lo mejor un poco de fruta, verdura, pero ven que sí no les hacen buena cara. La gente los ve y se les queda viendo más que nada como de estos que quieren. ¿Por qué vienen a gentrificar? Probablemente si alguien me ve feo, contraiga un poco mis labios para mostrar mis dientes. Muy bien. Senpa con todo el cinismo les sonríe, les saluda, así como si la estuvieran recibiendo muy amablemente, con todo el cinismo les va a responder como si le estuvieran recibiendo así. Ok. Cuando se acercan hacia el final de la zona residencial, les empieza a llegar un olor bastante agradable, supongo, para la mayoría de ustedes. Les llega el olor de la cebada. Ven también un Uy, poco de un canal y pues el capitán cruza por uno de los puentes. Y justamente uno enfrente tienen una cervecería. El capitán les dice, Mm. "Ah, no será la mejor cerveza del continente, pero sí es una cerveza bastante fuerte, digna de estas tierras." nos va a invitar una... ¿Cómo? Supongo que no haremos una parada en la cervecería. ¿O acaso Primero nos con va el a... alquimista, después una buena cerveza. Me gusta cómo suena eso. Vamos, vamos. Creo que Sepa se quedó atrás. Oh, sí, es cierto. Se nos perdió. No, o sea, te escuchamos, pero que creo que tu ficha se quedó atrás. Ah, se me olvida que tengo ficha siempre. ¿Y Ujú. dónde se fueron? Ah, los perdí para Ah, siempre. Está hacia arriba
la zona donde dice mercado. Cervecería. Ah, mira, ya llegó Dan. ¿Qué onda? No te perdiste de mucho. Solo un kobold que apostó contra quien no debía y perdió todas sus cosas. Lamentablemente el resultado que todos le dijeron que sucedería. De hecho, Pero fue muy tramposo el destino. Pero las risas no faltaron. Así es. Después pasan junto a un edificio grande. Ven que el capitán les dice, bueno, este es el mercado, aquí pueden encontrar carne, frutas, cosas varias. Realmente no son Una de tan joyería. buena calidad, pero a veces se encuentran cosas interesantes en él. Voltea hacia la izquierda del edificio grande y te dice, esa es la joyería, Cork, no la robes, es del rey. ¿para qué le enseñé dónde está? Para empezar. Tiene un letrero grandísimo que dice joyería. ¿Para qué le enseñas dónde está? Para empezar. Y hasta se No sé podría si hacer que como Él una dice, joya gigante. él dice, tarde o temprano la iba a ver. No es que no sea nada vistoso sí, ese pero no me edificio. había dado tiempo para actuar. Igual Cork le pregunta al capitán, no entiendo algo, si dice que muchos de los productos de aquí no son tan de buena calidad o del mejor sabor, ¿cómo es que su economía se puede mantener? No, o sea, me refería a eso con las cosas que venden en el mercado. Además, que Barra no se mantiene de las exportaciones o importaciones o de los productos que tienen. Su riqueza se encuentra en el suelo, en pequeños cristales bastante poderosos. Un país de minería. Y dice, oh mira, aquí es. Pasando el puente ven una tienda que tiene un pequeño letrero de madera que dice quimista. Y pues ya, el capitán ingresa. Les dice, por favor, ocupamos que este opere así. Nada de... Nada de robar cosas. Por ahorita, por favor. Voltea a ver a Corco, obviamente. Nos acudimos a la salida. Ella se prometió que no iba a robar nada. Pues ya que llegan ahí, entran. Este. Así tú, Mirik. Logras ver que, que hay como. Junto al alquimista. Un montón de pieles que están como trabajándose. Pareciera que las van a utilizar para hacer armaduras o ropa. Y también escuchas, no muy lejos de ahí, el repicar de un martillo golpeándome acero. Después de pum, pum. Ok. Pues ya una vez que entran a la tienda del alquimista. Es un lugar, un poquito. Es una tienda grandecita. A los costados tiene varias estanterías con diferentes pociones. En medio tiene unas mesitas también, igual con pociones y demás. El sitio está decorado con luz de vela. Y algunas de ellas están sobre cráneos que parecieran ser humanos. Otros parecieran ser de un monstruo. Probablemente alguno parece tener el tamaño de la cabeza de Korg y la forma. Y ya ven llegar al capitán. Ven que abre los brazos apenas para decir algo. Y el tipo lo ve y le dice, no, tú, largo de aquí. Te dije que ya no iba a volver a hacer ningún trabajo para ti. Y le, oh, vamos. ¿Qué te hice? Si el último trabajo salió bastante bien. Te llevaste bastante dinero. Bastante bien. Tuve que reponer la mitad de mis pociones. Explotó esa cosa y destruyó la mitad de la tienda. El capitán lleva las manos hacia el pecho y dice, no, eso no fue mi culpa. Yo te dije que tuvieras cuidado, que esa cosa era un tanto inestable. Inestable, literalmente en cuanto te fuiste esa cosa explotó como si lo tuvieras planeado. El capitán dice, bueno, no es mi culpa, luego te compenso si quieres.
Pero ahorita necesitamos tu ayuda. No conozco a nadie más que sepa hacer lo que ocupamos que hagas. Así que, ¿qué dices? Esta vez habrá mucha plata de por medio. Y no me refiero a más cristales explosivos. Me refiero a monedas de oro que puedes utilizar para tu gusto. Que no van a explotar. Él se queda serio un momento y dice, ¿y tus amigos quiénes son? No me digas que ya hiciste que mataran a toda tu tripulación y buscaste una nueva. Dice, oh, no. Mi tripulación sigue sana y salva. ¿Tú crees que esos van a morir tan fácil? No, ellos sí son nuevos en mi tripulación, pero no están reemplazando a nadie. Ven cómo él se les queda viendo. Y dice, vaya, es común ver a varios de esos por aquí, pero hay otros que no son tan comunes. Cuando dice eso, ven que se le queda viendo a Sori y a Senpa. Este es un elfo de... un Trow, un elfo oscuro. ¿Yo qué? ¿Cómo? ¿Estás siendo racista? No lo sé. ¿Considerarías que dijera que es poco común ver a alguien de tu especie racista? No. Creo que tienes un poco la respuesta entonces. Y les digo, él es un Drow. Ya se ve algo viejo, algo entrado en años, el pelo se ve un poco canoso. Y ustedes saben que para que un Drow llegue a esa edad es que tiene cientos de años encima. Es un señor de respeto. Y le dice, bueno. Dices que vienes a hablar de negocios. Si vuelve a salir algo mal, la próxima vez que te vea será la última, ¿entendiste? Y tan tranquilo, como te dije esta vez, hay monedas de oro de por medio. No hay cristales inestables que pueden llegar a explotar. ¿Qué dices? Ven que nomás él agacha la mirada, suspira. Muy bien. ¿Qué es lo que buscan? Dice, pues ocupamos entrar a las tierras enlutadas. Y bueno, tú sabes los peligros de ahí. Cuando dicen eso, ven que da un par de pasos para atrás. Tira una botellita de cristal vacío que tenía junto a él al pie de eso y se quebra. Que ni siquiera pela eso y nomás pela mucho los ojos y le dice, vaya, sabía que eras suicida, pero no tanto. ¿En serio piensan ir ahí? Su funeral. Los serenos no vamos precisamente por gusto. Y por disgusto yo prefería enfrentarme a una condena criminal contra un despiadado rey que antes que entrar a ese sitio. Te imaginarás la situación en la que nos encontramos y le va a dar una sonrisita. Cuando dices eso, es que se te queda viendo un momento. Se pone unos lentes, empieza a avanzar hacia ti. ¿En dónde decías que traes tu marca aberrante? De hecho, viene cubierta por un broche en forma de araña. Sí, pero Y digo, pues ¿en qué trae parte? su tapa encima. Pero digo, ¿en qué parte está? En el pecho. Ok. De hecho, a ver, déjame, pongo la imagen. Más que nada ocupaba nomás saber el lugar, pero... Ahí está. Ya. Empieza a ver. Así como si te estuviera examinando. Luego voltea a ver a los demás. Va examinando así uno por uno. Ah, se me cortó, ¿qué dijiste? Te Espérame. empieza a examinar a ti. O sea, nomás así con la vista. Luego empieza a examinar a todos los demás. Regresa detrás del mostrador, se quita los lentes.
Y volteé a Ya, ver al perdón. capitán. Y empezó a examinarte a ti y a todos los demás. Ah. Regresa atrás del mostrador, Pues se sí, quita los lentes. Y le dice, capitán. ante el examen, Ujú. tantito parte. Ok. Quita los lentes, voltea a ver al capitán. Y dice, lo siento por ustedes. ¿Otra vez? El capitán nomás asiente. Y supongo que ahora ya lograron dar con la ubicación. El capitán le dice, hace señas así de que guarde silencio. El otro dice, sí, sí, entiendo. Tu tesoro imaginario creen que ahora sí ya está al alcance de las manos y van a mandar a estos pobres diablos al lugar más peligroso del planeta. Era mejor que intentaran robarle a cualquier rey su oro. Y entonces, ya sé qué es lo que quieres. Bien, te va a costar 5,000 monedas de oro, todas las pociones para tu tripulación completa y para tus amigos nuevos. Y voy a tardar una semana en hacerlo. Lo que pides no es sencillo. Probablemente sea una de las pocas personas en Corvaire que sepa hacer eso. Enseña su mano, tiene 4 dedos y dice, aún con esta mano me sobran dedos para las personas que saben hacer eso. Así que tenemos un ¿Puede trato. enseñarme? Y le estira la mano al capitán, el capitán se la da. Cuando dices eso, dice, oh, no, eso es algo demasiado avanzado para que lo aprendas. Ocuparías, no sé cuánto vive tu especie, pero probablemente varias de tus vidas en lograr perfeccionar la técnica para llevar a hacer pociones tan complejas. Ah, supongo que tiene razón. Los suyos viven mucho y usted debe tener una cantidad tremenda de experiencia. Pero aún así me permitiría observar el proceso. Se te queda viendo un momento y dice, vaya, pues te diría que sí, pero me gusta llevar mis procesos en secreto, tú sabes. Nunca faltan los ladroncillos que quieran aprovecharse y si se enteran que te dejo, en una de esas podrías correr peligro y alguien sustituirte nomás para robar mi secreto. Tiene un punto perfectamente válido y comprensible. De todos modos, no es como que me alcance la vida para perfeccionar su arte. Pero el conocimiento siempre es poderoso Y te dice, hagamos y esto. peligroso. Si sales viva de las tierras enlutadas, puedo enseñarte a hacer unas cuantas pociones que serían de mucha ayuda en una vida de aventurero. Se les queda viendo Trato y hecho. dice, supongo que son aventureros, ¿no? A estas alturas no soportas, pero sí. Muy bien. Voltea a ver al capitán y dice, y a ti no te quiero ver hasta dentro de una semana. Entendido. El capitán hace un agachamiento con el sombrero y dice, muy bien, un trato es un trato. Nos veremos en una semana. Le da media vuelta, camina hacia afuera y les dice, bueno, a menos de que quieran comprarle algo, eso es todo. Yo me iré para el barco, estaré haciendo cosas allá. Hay este, mercancías que resurtir. Ustedes saben, la carne y las verduras no se dan en el cielo. Y ahí en más son libres de hacer lo que quieran esta semana. Está bien, será una buena oportunidad para abastecer, ¿no? Y prepararnos para lo que viene. Lo vemos Pueden en el comprar un... barco, en los muelles entonces, ¿verdad? Dice, así es. Pueden quedarse en el barco a dormir. O dice, por aquí debe haber alguna posada, igual si no quieren dormir en un camastro. Mm, Es su decisión. esta ciudad es nueva. Esta ciudad es nueva, no confío en esta gente. Pues yo tampoco conozco mucho de esta ciudad.
Bien. Supongo Si, que tenemos las- que explorar y aprender a Ujú. conocerla. si un buen paso para comenzar a conocerla sería ir a vender un poco de la mercancía que hemos recolectado, de lo enemigo que hemos vencido. Eh, Supongo que entonces, capitán, separamos nuestro camino por aquí. Lo veremos en el barco o tal vez más adelante. Procuraremos no meternos en problemas, tal vez. El capitán de naciente le dice, muy bien, entonces solo procuren que no los maten. La prisión se les puede sacar. ¿Hay algún mapa para que podamos ubicarnos y pues ver qué es lo que hay en este lugar? El capitán le dice, pues tendrán que buscarlo, yo no tengo ninguno. Muy Vayamos bien. a Está una bien. librería, ahí puede que encontremos un mapa. Si no, tal vez en el gremio de aventureros. Sí, me pareció haber escuchado sonidos de martilleo. Tal vez ahí puedan comprarnos alguna de las cosas que hemos recolectado. ¿Le parece bien si vamos primero ahí? Ujú, ¿suena bien? Muy bien, grupo, gracias. Eh, Comencemos haciendo eso. Eh, ¿Por dónde escuché los sonidos de los martillazos? Si estás afuera del alquimista, sería por tu izquierda, por donde se ve el otro puente, Por donde se ve el otro puente a la izquierda, dijiste, ¿verdad? hacia el otro lado, donde dice herrería. Oh, ya. Ya, aquí Sí, pues está. dejo que el sonido y el kobold que fue más avispado nos guíe. Entramos a la herrería. Afuera de la herrería ven a un muchacho joven, un humano, probablemente tendrá unos 14 años, trabajando en una pequeña daga. Ustedes ven el trabajo y se ve la cada daga en vez de estar pues, bien formadita, recta, se ve toda ondulada. Y el chavo se ve un poco preocupado, porque no logra dejarla recta. Pero pues ya si entran adentro, ven a un orco, un semiorco, perdón. Es el que está limpiando, puliendo una espada larga. Los ve entrar, la deja sobre la mesa, con el trapito que la limpiaba encima de ella. Y le dice, bienvenidos. ¿Qué les puedo ofrecer? Tenemos tenemos los mejores escudos, las mejores espadas. Hay un par de situaciones que quisiera abordar con usted. Para empezar, en nuestro viaje nos hemos hecho de algunas piezas que nos gustaría venderle. ¿Hay alguna mesa o algún mostrador por ahí cerca? Sí, justo donde él dejó la espada es como un mostrador. Hay espacio Bien. para un poco más de cosas. Cuando dices eso, él toma la espada, la guarda y le dice, oh, a ver, por favor, extiéndala. Comienzo a rebuscar entre mi mochila. Saco dos espadas cortas que fueron el botín de aquellos esqueletos en aquel bosque y aparte tres arcos cortos que también logramos rapiñar a alguna de las caídas. Ok. Él empieza a ver las espadas cortas, las examina, las mueve, las pesa, ve el balance, la deja sobre la mesa, examina el arco corto, lo empieza a ver, lo empieza igual a examinar, ver los detalles y dice, "Hmm, muy bien, supongo que quieres vender estas armas, ¿no? Así es. ¿Cuánto estás pensando en... ¿Cuánto quieres por ellas? Veamos.
Realmente nunca me había puesto a pensar en lo que valdría todo esto. Usted es el experto. ¿Cuánto me daría por todo esto? Él dice, bueno, mm, dice, las armas, las espadas hay que darles un pequeño tratado para que vuelvan a estar en plena forma y poder venderlas. El arco igual tiene ¿cómo se dice? Varias hendiduras. Hay que ver que no se vaya a romper al primer uso de quien se lo venda. Entonces, dice, por los 2 arcos, más las 3 espadas cortas, te ofrezco mm, 16 monedas de oro. Es un trato. Mientras estamos haciendo la transacción, sí quisiera echarle un ojo a la tienda. Eh, en i- Estoy buscando Great Swords que se vean, o gran espada, no sé cómo sea en español. Algunas que se vean particularmente caras, pero también estoy buscando, en inglés es half plate, que es básicamente la mejorcita de las armaduras medias. Logro ubicar alguna de estas dos cosas por ahí, ya sea Great Swords que se vean bastante bien. Probablemente, bueno, es que los encantamientos no se pueden ver a la vista, pero sí se puede ver qué tan resguardada están los objetos encantados. No creo que los dejen a la mano. Y pues también el tipo de armadura media, half plate. Veo alguna de estas cosas por ahí mientras hacemos la transacción. Sí, hay de las dos. Él empieza a guardar las espadas y los arcos. Los deja en una mesa detrás de él. Saca las 16 monedas de oro y las pone sobre las mesas. Y mientras estás viendo, ves en una pared colgadas varias espadas largas de las comunes. Eh, pero al lado de ellas, abajo más bien, en una mesa con vitrina, hay 2 espadas de esa misma, pero que lucen un tanto distintas. Una de ellas es un poquito más ancha. eh, el recubrimiento de donde la agarras, se me fue el nombre, está distinto. Y la empuñadura, este, y se ve que está hecha con con mejores materiales. Pero al lado de esa, hay una que te llama muchísimo la atención. Está bastante bien decorada. La empuñadura pareciera estar hecha con oro. Y la espada es delgada pero más larga. Perdón, delgada pero más ancha. Y esa, pues, ante tus ojos tiene un brillo bastante. Esas están en una vitrinita de cristal en la parte de abajo. Debajo de las otras normales. Ok. Mm, Luego de echarle un buen ojo a todo el asunto, eh, y de terminar la transacción, volteo con el grupo. Creo que mi asunto aquí está terminado. ¿Ustedes no quieren vender algo también? Vamos, pues más allá de vender, porque ya vendimos las espadas, pues Sword sí le diría al herrero cuánto porque le haga unas preparaciones a su armadura de cuero, puesto que cuando fue la batalla contra los esqueletos, pues sí, lo dejaron bastante herido y pues ahora sí, destrozado en cuanto a su armadura de cuero. Ok. Bueno, cuando le preguntas por la armadura, él la ve y te dice: son solo unos cortecitos, es fácil de arreglar. Bueno, al menos para quien trata eso. Yo como tal solo vendo las armaduras. Ah, dice, perdón, yo como tal no vendo armaduras. Si echas un vistazo alrededor, no ves armaduras, ves puras armas y demás, y flechas. Dice, pero aquí al lado del gremio de aventureros está el curtidor. Él te puede ayudar con eso. Igual si están buscando alguna armadura, alguna protección, pueden ir con él. Detrás de Muy la mesa bien, saca un escudo, te dice, yo te puedo ofrecer este.
Creo que te se queda lo un poco ofrece. grande para ti. Perdón, ¿se lo ofrece a Thor? Les enseño un escudo. Ok. Para vendértelo, no te lo va a regalar. Bueno, pero hasta donde tengo entendido por mi class armor, en Corp ahorita no puede él portar escudo, de lo contrario sería más lento y pesado. Ujú. ¿A alguien le interesa el escudo? Sori, Sempa, Miri. No, Sori acaba de comprar un escudo hace como 2 sesiones. Ok, 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 ok. Dice, No, yo bueno, estoy bien también. bueno, algo más que les pueda ofrecer. No, parece ser que sería todo. Y a mí me gustaría. Bueno, Sori saca su gran hacha, el hacha que traía originalmente. Ujú. Probablemente sea un hacha un poco acabada por los años de uso, pero Sori trató de mantenerla en buenas condiciones. Le dice: recientemente encontré una pieza con que sustituir mi vieja herramienta, pero es un arma muy útil, muy confiable y me sirvió en muchas batallas. ¿Cuánto me ofrecería por ella si quisiera vendérsela? Empieza a ver, la examina, pasa las manos sobre ella. Este, revisa el mango. Se la lleva así al oído como si le hablara. Y dice, interesante historia de esta hacha. Es que empieza a pasar las manos por las, mejor pequeñas hendiduras, marcas que tiene de pues tantas batallas. Y dice, por esta, te ofrezco 15 de oro. Es un trato. Digamos que recientemente me conseguí una nueva. Nada más una pregunta, Duke. Habías dicho que había que hacerle algo al hacha del A, Minotauro para que yo pudiera usarla bien, ¿verdad? a cortarle el mango nada más. Porque estaba Ok. larguísimo. Va. Pues sí, le doy el hacha para que me pague las 15 piezas de oro y luego saco la del Minotauro, ¡prum! La pongo sobre el mostrador y digo, y hablando de hachas y de historias por contar, esta pieza tan antigua y llena de tanta personalidad, me gusta mucho, pero me gustaría, si es posible, hacerle unos cuantos ajustes, ¿verdad? Soy una chica grande, pero la persona que solía usarla era todavía más grande y creo que el mango es un poco exagerado para mi estatura. ¿Cree que pudiéramos hacer algo con esto? Y lo empieza a ver. Y dice, sí, sí, sí. Por 5 monedas de oro te hago el mango acorde a tu tamaño, a tu disposición, a tu fuerza y habilidad. Y le doy una pequeña pulidita y afiladita también, para que sea lo eficiente que tiene que ser. Me parece un trato justo. Dice, muy bien. Pone la gran hacha que le vendiste en la parte de atrás. Este, saca 10 monedas de oro. Dice, eran 15 menos 5 por arreglar esta arma, quedan 10. Aquí tienes. Él toma la hacha, la agarra y pues está pesadita. Dice, hora de trabajar con esta belleza. Y dice, vuelve mañana como esta hora, debería de estar ya lista. Soria asiente. Dice, muy bien. Entonces, eso haré. Le daré una vuelta mañana. Muchas gracias. O no, no. Gracias a ustedes. Ya, pues cuando Sori sale, se da cuenta que vendió su hacha antigua y que la hacha nueva está en reparación, así que se ve las manos vacías y saca una de sus hachas de mano, que son todas chiquitas, así de bueno. Tendrá que servir mientras tanto. Igual, Sí, en lo que tal vez terminan de arreglar el hacha para Sori, pues Cork se acerca con ella, le dice que si pueden disponer algo del dinero del equipo para poder arreglar su armadura de cuero acá con el curtidor. Sori se lo piensa un minuto y dice, claro.
vamos a cotizar las reparaciones. Juraría que el daño en tu armadura es más estético que otra cosa, pero si te sientes un tanto inseguro con esas muescas y cortes, sí, 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 haremos que algún profesional la revise. Vamos. Ok. Igual tal vez en susurro le dice a Sori que lo que no quiere es que nadie vea pues la marca aberrante pues que tiene él en lo que es su hombro derecho, por donde ahí pues se hizo una rasgada y pues que de momento pues tiene su marca tapada con un cinto de cuero y pues dice que sí, que se siente pues como que algo incómodo que tener pues el cinto de cuero que le haga presión y pues quiere tener la ropa ya lista para que pueda ocultarla bien. Entonces vamos con el curtidor. Bueno, pues ya cuando llegan con el curtidor, entran, los atiende una elfa, delgada, cara refinada, tez clara, pelo güero, ojos azules, bastante delgadita, bastante fina, trae un vestido bastante, cuidadito, limpio. Les dice, hola, buenos días, bienvenidos a Telas y iba a decir escudos, telas y armaduras. ¿Qué es el de Nitron? Qué les puedo ofrecer? Cor se acerca al mostrador para poder hablar con la elfa, le pone, digamos, sobre el mostrador su ropa, diciendo que ocupa unas pues arreglos y puntadas en su armadura de cuero. La chica dice, oh, un minuto. Se va para atrás, pasa una cortinita que está para como puerta. Sale y dice, enseguida, enseguida le echan un vistazo para que te den un precio. Un momento después sale detrás de ella un enano, llega, se para frente a ti, empieza a examinar la armadura y te dice, bueno, esto es más estético, pero se puede arreglar sin problema. 2 monedas de oro. Cor ve a Sori pidiendo su aprobación para el pago del coste. Sorry, como que entrecierra los ojos, se lo piensa un momento, rueda los ojos y dice, está bien. Después de todo el presupuesto de nuestra última empleadora no se ha terminado todavía, así que aquí está, y se las pago. Agarra las monedas, se las pasa a la elfa y le dice a Cor, bien, pues no la puedo reparar tú trayendo la puesta, así que ¿qué esperas? Quítatela. Pues igual Cor se va quitando pues de poco a poco lo que es la armadura hasta pues solo quedar pues ahora sí que telas que solo lo cubren en sus partes y pues con el cinto de cuero ahí amarrado a lo que es lo que es su hombro derecho para Solo nada no más para estar bien seguros, cuando Sori ve que se empieza a quitar la armadura, digo, yo sé que Kork es precavido, pero nunca está de más hacerlo un poco más. Sori se va a quitar su capa, y le va a hacer como casita, como si fuera la cortina de un vestidor, le va a poner encima para que no vean a Kork. Dice, ustedes disculparán, el pequeño es algo pudoroso. El héroe dice, no te preocupes. Peores han llegado. Tú ya que es el equipo. Aprovechando, Ujú, dale, dale. aprovechando la distracción, escaneo la tienda para ver si particularmente encuentro una Half-Life por ahí en exhibición o en algún lado. Sí, sí, ves un par de armaduras de justamente la que buscas. Hay una que se ve normalita, no se ve con muchos decorados, se ve sencilla.
Y ves otra que trae bastante decoraciones. Pero pues sí, o sea, hay varias armaduras de diferentes tipos, pero entre todas ellas encuentras de la que quieres. Ok. Mantengo mi mejor cara de póker. Pues ya que termina Cork de quitarse la armadura y queda en rombo interior, la elfa lo ve y dice, ven que se agacha detrás del mostrador, saca algo y te dice, quizás te interesen también estos, esos se ven bastante eh, em, agradables, ¿no lo crees? Y te enseña ropa interior para tu tamaño nueva. Le estaban vendiendo unos calzoncillos. Una pregunta, pero Cork encima de la armadura no usaba ropas de viajero. O sea, ya ves que normalmente tu equipo de trasfondo siempre incluye alguna vestimenta regular para que no andes como por la vida en Half-Plate. Ujú. Pues no sé, dijo que quedaban paños menores. Pues le pasó su ropa de viajero para que se la ponga encima de nada y ahorita que no trae la armadura. Muy bien, pues sí, pues tomo la ropa de viajero que pues con que te den una, pues, camisón, pues, blanco y pues, ¿qué serán? Unos pantalones sencillos cortos. Digo, no es la mejor tela que se pudiera pedir o querer, pero bueno, sirven de algo. Es la skin de Cork del episodio de Playa. Pues bueno, la que trae Cork no es como tal ropa de viajero, son ropas finas. Ah, es que tú eres el charlatán, ¿verdad? Ujú. Ah, cierto, Ah, sí, cierto. cierto. Entonces, fíjate, qué elegante. Lo que pasa es que la de Sori se supone que dice uniforme de tu compañía, entre comillas, entre paréntesis, ropa de viajero. O sea, nada más es ropa de viajero que parece un uniforme. Pero Ujú. Cork está más fino. Y Cork se trae, dice fine clothes, así que son ropas finas. Y pues mientras está ofreciendo eso, voltea a ver a Merrick y le dice, eh, veo que le llamaron la atención esas armaduras. ¿Desea probarse alguna? Adelante, puede verlas más de cerca. No realmente. ¿Qué clase de armadura es esa? No había visto una en particular antes. Le dice, bueno, estas son... ¿cómo se diría en español? Man, estas armaduras en español. Es una armadura de placas. No cubre completamente todo. Es un, pero pues tenemos esta, la sencillita. La buena protección contra los ataques de monstruos o bandidos. No es muy pesada. Mm. O tenemos esta, te enseñar otra más, detalladita. Esta tiene sus pequeñas ventajas. Ya veo. Eh, ¿Joyería venden ustedes por aquí también? No, no, me temo que aquí no trabajamos joyería. Eso es en el mercado, el gran edificio con el letrero gigante que dice joyería y tiene un zafiro, falso encima para llamar la atención. Entonces Ya tenemos que llamar veo. a la corte para que no haga cosas. Muy bien. Yo estoy bien, gracias, señorita. Dice, muy bien. Si quieren más información, pues adelante, pregunten con todo gusto. ¿Algo más que les podamos ayudar? Mm.
No, parece que todo. Sori no necesita nada más. De hecho, ya ni siquiera usa armadura, así que. Dice, Pues muy nada, bien. los voy a ir a esperar afuera. Dice, muy bien, Sí, un también placer me. hacer negocios con ustedes. Y tu armadura probablemente mañana puedes pasar por ella. Le dice a Corco. Muy bien, gracias por todo. Ella siente, regresa a la parte de atrás del mostrador. Ya, si salen, este, es 2 de la tarde. ah, no sé qué más quieran hacer. Pues ya estamos Bien. afuera de la tienda. Sori les dice: una semana aquí atorados en este lugar. No me malentiendan, soy una persona que valora el descanso tanto como cualquiera, pero ah, no sé, solamente quedarnos como turistas me resulta algo inquietante. Lamentablemente lo único que sé hacer desde que tengo 11 años es trabajar como mercenaria. ¿Creen que deberíamos tal vez, no sé, acercarnos al gremio de aventureros? Ver si tienen alguna misión sencilla que podamos hacer por unas cuantas monedas. Pues Digo, no. tenemos. Mm, Eso sería una buena idea, una buena manera de matar el tiempo. Ah, aunque en lo que reparan la armadura del kobold y en lo que te devuelven tu hacha, quizá deberíamos esperar. Aún así, la idea del gremio de aventurero es buena. Podríamos buscar algún tipo de mausoleo o lugar abandonado. Alguna ruina llegan a tener tesoro en su interior. Podríamos encontrar algo que nos sirva. Suena muy bien para mí. Entonces, ¿qué harían? Se dirigen al gremio de aventureros. Sí, iremos al gremio de aventureros a ver qué tipo de misiones hay. Suena bien. Al gremio. El diamante. Pues cuando van entrando hacia el gremio de aventureros, está primero unas escaleritas, y suben a un paticito externo que tiene. Hay una pequeña fuente. Y en ese sitio, eh, a Miri le llama algo la atención bastante. Sentadas, alrededor de la fuente, hay una kobold eh, y una lizard folk bastante, con ropas bastante elegantes, se ven finas, sentadas platicando entre ellas. Lo que les llama más la atención es que cuando los ven entrar, las dos los voltean a ver. Ven que empiezan a cuchichear algo entre ellas y sueltan una risita mientras los ven un poco de reojo. Mm. Al verles hacer eso, de todas formas tenía planes de hacer esto desde un principio. Volteo a donde ellas. Comienzo a caminar con decisión hacia ellas. Y en algún punto le digo, señorita, ¿me da permiso, por favor? Señalo hacia la fuente. El- También Ella se para y dice, oh, claro, adelante. No quisiera impedir que sacie su sed, guapo aventurero. Gracias, gracias. Comienzo a beber. Comienzo a beber, me limpio la boca con la mano, me incorporo y regreso con mis amigos. ¿Qué qué hace Cork? coqueto. Eh, Gracias, lo sé. El agua me resulta extremadamente atractiva.
Senpa por el puro chisme está viendo la reacción de las chicas. Una vez que se aleja, si estabas prestando atención, mientras Mirik se agachaba y estaba bebiendo agua de la fuente, viste cómo ella, eh, de forma no muy discreta, volteó a verlo de abajo hacia arriba, con una sonrisita coqueta. Y mientras Mirik regresaba hacia con ustedes, viste cómo se le quedó viendo. Y cuando te empiezas a alejar, te dice a ti, Mirik, adiós, ya ando por estos lugares. Y ves cómo se le queda viendo a Mirik de forma coqueta desde mientras se aleja él y se acerca a ustedes. Al escuchar la voz a mis espaldas, ni siquiera la volteo a ver. Solo levanto la mano derecha como devolviéndole un saludo muy, muy, muy forzado y sigo en camino hacia mis amigos. ¿Quién diría? Parece que le agradaste. ¿Deberías Está invitarle a bien. salir? Si te soy sincero, preferiría a alguien en mi tribu. Tal vez ya haya alguien esperándome allá. Realmente no me fijo mucho en eso. Le vas a romper el corazón. Es mejor así. Orca Gas. se abre. Es involucrarnos de momento con las personas de aquí. Sí, es a lo que hemos venido. Sí, pues busco con la mirada algún mostrador, alguna clase de recepción, o algo donde se vea alguien que maneje como que el equivalente a un trabajo de oficinista o recepcionista por aquí. Muy bien, pues mientras van entrando al gremio de aventureros, si alguno le sigue prestando una mínima atención a estas chicas, en que se levantan, se van y se van un poco riendo mientras los están viendo hacia donde están ustedes. Y pues sí, al entrar por la puerta hacia dentro del edificio del gremio, hay una pequeña recepción. A su izquierda hay un tablero de anuncios. Enfrente hay una... ¿cómo se llama esta especie? Se me fue el nombre. Se me olvidó el nombre de la especie. Fuck. Paredón de fusilamiento. Yo creo. Porque sí se me olvidó. Déjenme checarlo rápido porque se me borró de la mente completamente el nombre de la especie. ¿Dónde está? ¿Halfling? ¿Una Halfling? Ay, palaca. Y como se dice, está en la recepción, los recibe y les dice, hola, bienvenidos al gremio de aventureros en Neutron. ¿Qué les puedo servir? Y ahí nos vamos a quedar. Gas. Ok. Muy bien. Pues eso es todo por hoy. Espero que los que escuchen la transmisión les haya disfrutado. Jugadores, vayan pensando qué quieren hacer la siguiente semana porque pues van a estar en esta ciudad. Y pues Va. eso es Va todo. que va. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye. Uy.